en este momento una imagen que muy probablemente ustedes conozcan. Esta persona se trata de un sujeto que ha estado siendo popularizado en estos últimos días porque fue partícipe de una serie de homicidios. No se ha denominado por los jueces calificadores como feminicidios, pero podríamos especular que se trata de esto. Es el responsable de al menos 20 homicidios en la ciudad de Ecatepec, del Estado de México, y se ha popularizado por los medios, sobre todo buscando este tono amarillista que le encanta. Pues a los medios que quieren vender principalmente le han llamado el monstruo de Ecatepec. Si ustedes han seguido esta serie de reportajes, esta serie de testimonios, habrán podido dar cuenta de lo que ha sucedido. Es un sujeto que junto con su pareja participaron en el asesinato, la mutilación, el degüellamiento, el desmembramiento de alrededor de 20 mujeres. Y esto aparece como a partir de que algunos de los padres descubren pues se descubre a través de un caso de una de las víctimas que era algo que ya habían venido haciendo desde hace algunos años. Mi objetivo no es platicar sobre este caso, sino tomar este caso en consideración enmarcado alrededor de un fenómeno social. Entonces, aquí la gravedad del asunto reside en el hecho que el denominado monstruo de Catepec forma parte de probablemente muchísimos más monstruos que están cometiendo asesinatos en contra de mujeres. Eh, no ven ustedes lo que dice, pero Juan Carlos N., no sé su apellido, es el homicida responsable por asesinar a más de 20 mujeres y esto es solo el 5% de los asesinatos en este municipio. Y es ahí en donde nos preguntamos cuántos monstruos más hay en, en el Estado de México y cuántos monstruos más hay en el resto del país. Esto enmarca un problema y algo que utilizaron la prensa amarillista es el video filtrado de la entrevista que el médico psiquiatra dentro de este proceso legal natural le está haciendo a este sujeto. En esa entrevista que confieso que acabo de escuchar el día de hoy, yo estuve evitando a toda costa acercarme a pues a estos relatos que ya de plano no pude detener que me llegaran sobre la forma en la que hablaba sobre cómo incluso algo de lo amarillista y que pues voy a mencionar porque me parece ilustrativo de la crueldad y de la forma en la que se manejaba estos cuerpos de la mujer, que incluso los corazones de estas mujeres los conservaba en alcohol, mantenía que le pedía a su esposa Patricia, que pues también es parte de estos feminicidios, que le hiciera con la carne de estas mujeres pozole y se lo comía. Entonces, toda una historia que parece una ficción de estas películas de terror en las que hay un asesino serial y todo está alrededor de una figura, eh, pues una figura, un psicópata. ¿No? Es como si estuviéramos viendo Psycho en su tercera versión y estamos viendo esta representación, pero es la representación de la vida real. Entonces es aquí en donde a mí me gustaría invitar a la audiencia a participar en la reflexión. Aquí hay una cuestión que me llamó mucho la atención y traté de seguir al estar preparando esta reflexión sobre este tema,
que tiene que ver en gran medida con los feminicidios. Miren, un fragmento de esta entrevista con el psiquiatra dice, mi mamá andaba de puta con otro güey, mi papá estuvo de mandilón con ella, ni una pinche vieja me va a faltar el respeto así jamás. Entonces, hay una serie de elementos en los que este sujeto presenta, saludos Adriana Ariza, muchas gracias por acompañarnos, a Mariana Gutiérrez, perdón, Natalia Gutiérrez y Mariana Gov, nuestra eh, ausente compañera que espero que nos acompañe en la siguiente emisión. Bien, pero les decía que esto es parte del relato, no recuerdo si eran como 15 minutos del video filtrado y que muchos dicen que es más bien una representación teatral, un chivo expiatorio, que parece que en realidad están utilizando con fines políticos y que alguien quiso que así se presentara. Y bueno, si es con fines políticos para mejorar las políticas en torno al feminicidio, pues estaría muy bien, pero lamentablemente los testimonios de las familiares de las desaparecidas aparecen pues esto nos habla de que no se trata de una ficción, que efectivamente es algo que ocurrió. Probablemente podrían quedar cuestionamientos sociales, críticas y dudas alrededor de la frivolidad con la que habla sobre los hechos. Entonces, normalmente, y esto para quienes se han acercado a las penitenciarías, a las cárceles y han tenido la oportunidad de hablar con los convictos, pues se podrán dar cuenta que muchos de ellos manejan este tipo de discurso de frivolidad, de falta de arrepentimiento. O sea, no es una cosa atípica encontrar sujetos que hablen sobre sus asesinatos de esa forma tan normal. El asunto aquí que entra en debate es que hay muchas personas que usan estos discursos, el hablar sobre su infancia. Él dice que una de sus cuidadoras abusaba sexualmente de él cuando su madre se iba a trabajar, abusaba sexualmente de él, que su madre pues no estaba pendiente de él, entonces hay un rencor, que su primera pareja importante pues lo engañó cruelmente y que todas las mujeres se burlaron de él emocionalmente. Entonces, una especie de venganza parecería parecer como la razón y algunos podrían tomar como la justificación de cometer algunos asesinatos. Y esto se convierte en grave porque parecería ser que hay un discurso, y es aquí en donde invito nuevamente, digo, a la reflexión. Parecería ser que hay un entendimiento compartido entre si no está sometida esas mujeres o si no está cumpliendo con eso que tú como varón esperabas, si está faltando a tu honor, porque parece ser que es una cuestión de honor aquí, se merece este castigo y otro. Y esto, entonces podemos hacer una distinción, ya hemos visto anteriormente objetos de estudio. Aquí estamos hablando de varios elementos. El análisis que la academia puede hacer, por ejemplo, el estudio de las ciencias sociales, el estudio desde la perspectiva sociológica y el estudio desde la perspectiva psicológica o médica incluso, en donde vamos a encontrar que hay una serie de individuos que individualizan la causa de este tipo de fenómenos. Y esto podría ser una perspectiva más individualizada. Hay un motivo de desarrollo personal, hay una causa originaria que tiene que ver con la psique trastocada de este sujeto. Y que efectivamente así lo es. No hay duda alguna que se trata de un psicópata con ciertas características que no está viviendo, que tiene un comportamiento antisocial, no siente empatía, no tiene remordimientos, un carácter desinhibido, etcétera. Hay algunas otras características que encontramos dentro de las psicopatologías. Pero no se trata solamente de estas causas individuales, sino se trata de que es el 5% de los feminicidios que ocurren, y esto nos habla de que existen otros sujetos psicópatas porque hay una normalización de un fenómeno como es el feminicidio. Es en donde está la pregunta. Y ahí es en donde entran los estudios de las otras ciencias sociales, de las otras ciencias humanas, para entender la forma en la que estamos educando a nuestras generaciones. Anteriormente, durante esta semana, tuve algunas discusiones con algunas personas, discusiones podríamos decir, que me decían que cuál era
la lucha que estábamos haciendo si ya la teníamos toda ganada. O sea, ya tenemos espacios, me decían, mírate, tú eres una mujer independiente, eres feminista, ¿y por qué no estás pensando en, por qué te estás quejando tanto? No, pues bueno, hay una cosa real y es el hecho de que están matando mujeres, ¿sí? ¿Podrías pasar a la siguiente? Tal vez aquí no se ve, y, exceptuando al Estado de México y a la Ciudad de México. Veracruz, que es el estado natal mío, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Jalisco se encuentran como los estados con mayores feminicidios en el 2018. Y bueno, tenemos solamente con alerta de violencia de género declarada a Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa. Chihuahua y Jalisco no se encuentran con esta declaración de la alerta de género. Parecería ser que no nada más, entonces no nada más es un asunto, y esa es la reflexión, que nuevamente repito la palabra reflexión cientos de veces, porque es importante que reflexionemos como sociedad, como academia, como políticos, ¿no? Hay un análisis sociológico, hay un análisis psicológico, está la reacción de la sociedad civil organizada, la sociedad civil individual que no está organizada y que, por ejemplo, participa en foros de internet, comenta, y es en donde a mí me encanta meterme a ver los comentarios de la gente que no está organizada, la gente común, que sin ningún pudor escribe un comentario y habla al respecto, ¿no? Entonces, a partir de estas notas, cuando yo veía las notas sobre este señor, este asesino, este feminicida, me encontraba con reacciones que decían, ah, pobre sujeto, sufrió en su infancia, y ¿por qué no se cuidaron? ¿Por qué los papás de esas mujeres no las protegieron? ¿Por qué salieron a la calle tan tarde? ¿Por qué si lo veían sospechoso no lo de... Entonces hay una culpabilización de la víctima. Y ese se convierte en un problema social, y ese es un problema en el que se tiene que trabajar. ¿A partir de qué? Sí, de procesos de socialización dentro de los entornos familiares, pero también a partir de políticas, a partir de leyes. Por ejemplo, el endurecimiento y el cumplimiento de las normas alrededor de los feminicidios tiene que ser un factor que tendría que disminuir en alguna medida el cometimiento o la reincidencia de los crímenes que se cometen. Este es un punto a reflexionar. Eh, bueno, tengo aquí, encontré un reportaje muy completo en el 2017, eh, que están hablando las madres de las mujeres asesinadas, de las mujeres desaparecidas, y que pues son madres que agarraron como eh, la lucha en contra del feminicidio como su causa de vida. Buscan justicia por sus hijas, nadie les va a regresar a sus hijas, pero están buscando incansablemente que las leyes se transformen, que las leyes sean duras en contra pues de aquellos que están cometiendo delitos, y que puedan servir de ejemplo para el resto de la sociedad, el resto de los pensamientos misóginos, machistas, feminicidas, para transformarse. No podemos permitir que siga en ese sentido. Entonces, nosotros a lo mejor lo vemos como externos, como ajenos. Afortunadamente, a muchos de nosotros no nos ha pasado algo así, no hemos sufrido algún tipo de violencia, pero probablemente alguien cercano a los que nos están viendo, sí. Hace unos días una amiga nos avisa eh, que habían asesinado a una de sus amigas, ¿no? Entonces es algo que aparece ya muy cercano. No sabemos si fue motivo de feminicidio o motivo tangencial por la violencia que reina el país, pero es una situación grave. Es una situación grave que aparece, y que esto de lo que llaman monstruo de Catepec, como caricaturizando, como echándole la culpa a lo individuo psicópata, lo que da fe, lo que da evidencia es de la serie de sucesos de gran gravedad que estamos viviendo, ¿sí? Eh, y bien, aquí tengo probablemente algunos de ustedes conozcan a esta mujer que se convirtió en activista para, ella es Irinea Buendía, es madre de Mariana Lima,
A lo mejor ustedes recuerdan este caso que la asesinan en el 2010, también en el Estado de México, y ella estuvo luchando incansablemente para que después de 6 años obtuviera justicia para su hija. Su hija fue perseguida, fue asesinada a los 29 años, pero la PGR tipificó ese delito como un suicidio. ¿Y cuál fue la causa de esa tipificación de suicidio? Para darle seguimiento de que Julio César Hernández Balinas, que era su esposo en Chimalhuacán, era policía de investigación. Entonces vemos una serie de, una red de corrupción, una red de encubrimiento y que tiene que ver no solamente con el pertenecer a un grupo de poder como es el caso de ese policía, sino también tiene que ver con el encubrimiento al macho que está defendiendo su honor. ¿Sí? Y eso es un encubrimiento social que a veces no se es consciente que se tiene. Entonces, el caso pasó por 20 agencias del Ministerio Público hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que notando las irregularidades de la investigación, otorgó un amparo a Buendía para que las autoridades del Estado de México investigaran la muerte de su hija como feminicidio. A partir de este caso se estableció que la muerte violenta de una mujer en México se debe investigar con perspectiva de género. ¿Esto por qué? Para determinar si fue o no un feminicidio, porque la pena de feminicidio es muchísimo mayor a la pena por un homicidio. Y por eso es la necesidad de endurecer las leyes, de ver con perspectiva de género si cada uno de los asesinatos cometidos por las mujeres son o no son feminicidios. ¿Sí? Y eso es algo que las leyes tenemos que trabajar y tenemos que exigir en ese sentido. Ahora, el segundo punto en esta reflexión es, entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Está pasando que las leyes parece ser que no están funcionando, porque siguen sucediendo asesinatos, porque siguen sucediendo feminicidios. Parecería ser que esta supuesta lucha que nos dicen muchos de nosotros, de las mujeres que estamos hablando en público, por ejemplo yo, pues ya gané una lucha, ya soy una feminista que está triunfando en el mundo, tal vez dirían, ¿no? Porque estoy pública y de qué te quejas, tú no tienes nada, pero bueno, están sucediendo asesinatos y eso es lo que quiero que quede claro. Están matando y todas estamos teniendo miedo de que nos puedan matar. Esa es la realidad. ¿Y de dónde está el problema también? El problema está en la socialización. Parecería ser que la socialización mata, parecería ser que para llegar a este proceso, para llegar a este momento de equidad, nos falta un largo camino que recorrer. Entonces, ¿en dónde encontramos el tipo de socialización que estamos viviendo? La estamos encontrando, y esto es en parte lo que quería platicar con Mariana, porque probablemente ella está viviendo otros momentos históricos a los que yo viví. A mí probablemente su familia, sea sus padres, sean un poco más abiertos con tener una perspectiva de género en la socialización, no lo sé, o a lo mejor sus maestros, sus compañeros, no lo sé, probablemente haya rezagos, no lo sé, pero en mi caso, definitivamente, el ser mujer y el ser hombre no era una cosa de género, era una cosa de sexo predeterminado, y el sexo femenino tenía que ser el sexo débil, el sexo que sufre, el sexo que se queja, que se viste de rosa, el sexo que tiene que ser delicado, que tiene que cuidar en un futuro y que tiene que aprender a cuidar niños desde pequeña y que tiene que jugar con las muñecas y no con los carros ni con los autos, ni pensar que va a poder ser líder porque quiere ser madre, quiere ser... y que podría ser madre y podría ser otra cosa que quisiera, pero no va a pensar en ser una presidenta de la República, por ejemplo. ¿No? Entonces vemos aquí en esta imagen, pues estos movimientos que se dan a partir del romper, del tratar de dibujar estas formas tradicionalmente impuestas y que vemos que dañan hacia el futuro de cómo se ve una mujer a sí misma y cómo se ve un hombre a sí mismo. Y no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres que no pueden expresar una emoción porque son vistos como débiles, como los estigmatizan de una u otra forma, ¿sí? Que tienen que pelearse
Pues porque son unos machitos y están listos para pelearse y tienen que defender y tienen que llevar el dinero y tienen que luchar y no pueden mostrar ninguna sola debilidad. Entonces, esto se va reproduciendo. Entonces decía, estos nuevos modos en los que no es solamente enseñarle a las niñas al cuidado, sino también educar desde pequeños a los niños. Y esto es para las nuevas generaciones, para que se vea que hay un proceso que se puede transformar y se va, sí hay un proceso que se tiene que hacer a nivel legal, pero también hay tarea que las nuevas generaciones, por ejemplo, si a mí me toca educar a mis futuros hijos, si llego a tener hijos, tendría que pensar en estas formas de desdibujar los géneros, no en el entendido de, o sea, más bien en el entendido de que hay posibilidad de ser igual. No educar a mi hijo, si tengo un hijo varón, al decirle, hay una niña que, ay, déjala, es una niña y es tonta, ¿no? Está llorando, ay, tú no llores porque tú eres hombre, ¿no? Y te callas. Sí, y la niña está, seguramente está peleándose contigo porque quiere contigo. Entonces, desde ahí estamos enseñándoles a que tienen que imponer su verdad, tienen que imponer una fortaleza que no necesariamente existe. ¿Sí? Y desde ahí es en donde empiezan a criarse feminicidas. Es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, en esta relación, niños y niñas, transformarlas. Y, yo estaba viendo una imagen que se empezó a compartir en las redes sociales de un chico que hizo un tweet, hizo un hilo de tweets, de estos famosos hilos, y decía que él se sentía muy mal del hecho de que cuando iba en una calle, por ejemplo, en una calle sola, iba detrás de una mujer, ya se daba cuenta que estaba causándole miedo a esa mujer, ¿no? Era así como que, híjole, me tengo que pasar rápido para que no piense que voy a violarla, para que no piense que quiero atracarla. Y si me hago a un lado y si la saludo, va a pensar que soy un sospechoso de posible feminicidio, ¿no? Entonces es como una, por eso decía que no solamente afecta a las mujeres, también afecta la forma en la que nos estamos relacionando y cómo nos enseñan a relacionarnos desde pequeños, pues esa es responsabilidad de toda la sociedad. A los niños, cuando empiezan en los primeros 5 o 6 años, dependen totalmente de nosotros, de si los alimentamos, de cómo los educamos, del ejemplo que les estamos dando, de las cosas que les decimos, depende de todo, de los adultos que ya hemos llevado una experiencia de vida. Es la misma tónica. Normalmente dentro de el proceso de crianza se le está enseñando a las niñas que están listas para cocinar y cuidar bebés, pero no para conducir pues no sé, una moto o llevar algún, por ejemplo, incluso estaba gracioso, yo me acuerdo de niña, que a los niños les daban los juguetes de ciencia. Sí, los juguetes, esos famosos juguetes, mi alegría eran para los niños, a las niñas había que regalarle muñecas. Sí, y entonces, ¿en qué momento aparece en esta realidad que vivimos, que hay mujeres de ciencia? ¿Cómo ponemos un modelo de ciencia a alguien que le estamos enseñando solamente una parte de la realidad? Podemos enseñarle a cuidar, sí, podemos socializarla, pero que no sea la única forma de socialización y no castigar los juegos que puedan ayudarle a fortalecer su carácter, ¿sí? Entonces, en esta reflexión aparecen también las paternidades, ¿sí? No es una, ya no es una cuestión de que los hombres ahora en estas nuevas generaciones le están ayudando a las mujeres a criar a sus hijos. No se trata de que ellos estén ayudándole a ellas. Se trata de que están colaborando, están haciendo una labor conjunta de algo que es de beneficio mutuo y de beneficio social. Sí, hay un proceso que aparece, o sea, estamos en una etapa en la que pues tanto hombres como mujeres tienen que trabajar para llevar el sustento a los hogares.
¿no? Pensando que es una familia tradicional en la que sí hay hombre y hay mujer criando a un hijo. Y en esos casos, ¿a quienes se les quedan las actividades domésticas? Tradicionalmente a las mujeres, pero ¿por qué va a estar exclusivamente a las mujeres si las mujeres están también saliendo a trabajar, también están cansadas? Los hombres participan de eso. ¿Y cómo enseñamos a los hijos? Pues no les enseñamos a los hijos a decir, deja que tu hermana lave los trastes cuando termines de comer. O tú levántate y vete a hacer las cosas importantes de hombre. Tu hermana lo va a hacer. Desde ahí les estamos enseñando que, que no tienen que hacer eso cuando sean adultos. Y lo ven mal, lo ven, pueden reaccionar con violencia cuando ven que es diferente, empiezan a estigmatizar a las mujeres eh, que, que lo hacen de formas no esperadas a las que ellos están socializados para que se hagan. Entonces es todo, todo este sentido. Eh, también la siguiente. Entonces, bueno, aquí es la imagen, representa pues que hay diferentes formas de familia, ¿no? A veces, a lo mejor en algunos momentos del día, el hombre tiene que quedarse a cuidar a la mujer o la mujer tiene que, perdón, al hijo o la mujer tiene que quedarse a cuidar al hijo y así se comparten los roles. Las funciones ya no están exclusivas para un sexo en específico. Es la cosa del género, y eso ya lo habíamos explicado y les recomiendo, yo creo que les voy a poner el link del video que ya tuvimos aquí sobre la charla sobre género, sobre los 3 momentos del movimiento feminista, lo tuvimos con la doctora Marisol. Saludos Marisol, si me estás viendo en algún momento por ahí. Para que vean esto, estamos hablando de una cosa diferente cuando nos referimos al sexo y cuando nos referimos al género. El género es esta atribución social que sea a partir del sexo, de cuáles son los roles, las funciones, incluso el carácter esperado a partir del sexo, ¿no? Entonces, esto, por eso, en la segunda ola del feminismo, Simone de Beauvoir diría en su frase célebre, no se nace mujer, sino se llega a serlo. ¿No? Así es como funciona. Bien, yo tenía estas imágenes porque quería platicar también con Mariana sobre esto de cómo aparecen las relaciones en la escuela diferenciadas. Por ejemplo, yo no tenía otra forma. Probablemente ahorita ya tengo un poco de desconocimiento de cómo van manejándose en ese sentido, pero el hecho de que las mujeres utilicemos falda y tengamos una posición de protección, que no se vea nuestras piernas, pero aún así usamos falda, que, o sea, que complicado es que no se te vea la ropa interior, por ejemplo. ¿No? Es así como que tenemos que estar muy bien, tenemos que estar delicadas, tenemos que caminar con mucho cuidado porque no debemos de dejar que se nos vean los calzones, pero además tenemos que tener una ropa súper incómoda en lugar de poder utilizar el pantalón que a los hombres les permite una movilidad mucho más sencilla que la de traer una falda, ¿no? Me pregunto. Entonces yo quería discutir esto, pero seguramente vamos a tener oportunidad de discutirlo y ustedes pongan sus comentarios también sobre este punto. ¿Cómo están viviendo esto? Sí, hay 2 preguntas. A ver. No sé dónde dejé mi teléfono. Minerva, ajá. Están haciéndome una pregunta sobre que no procesan por feminicidio. Al último que yo leí, tengo entendido que el 15 se va a hacer el primer proceso. O sea, se va a hacer un proceso y supongo que ahí se van a juntar algunos recursos para que se haga una determinación si se va a procesar como feminicidio o no. Yo también lo que leí, yo no soy experta legal, pero he estado, hice un poco de investigación lo que dice la prensa, tratando de comparar diferentes fuentes, porque eso también es importante, y unas que son más amarillistas que otras. Entonces, sí, efectivamente parece ser que, ay, aquí está mi teléfono, apareció, me salió. Sí. Me están hablando algunas preguntas. Perdón que aquí no escuchan, pero es que de repente, como que la pantalla que tengo aquí enfrente, no me aparecen inmediatamente los comentarios.
Entonces, probablemente por eso se deba, y me disculpo si no les estoy contestando al momento. A ver, ya tengo aquí. Un tema además interesante, bastante importante urgente, dice Aleli. Sí, por supuesto. Importante, urgente que atendamos en llamar la atención, en exigir al sistema de justicia que trabaje sobre estos temas, que se haga justicia a estos casos, que ya sea que se ha encontrado en dónde están los culpables y además en el establecimiento del sistema de justicia en general y la otra parte es el proceso de socialización, que nos hagamos cada vez más conscientes del efecto que tienen nuestras acciones sobre los otros. Sobre todo quienes estamos educando a nuevas generaciones, quienes somos maestros, quienes somos padres, quienes somos hermanos, educar a estas generaciones que nos siguen. Y nosotros mismos, educarnos a nosotros mismos, informándonos, eh, abrir los oídos, abrir los ojos, ver qué es lo que está pasando. Dice Minerva que me comenta que en Veracruz ya tienen dos alertas de género, la primera por violencia feminicida y las dos por agravio comparado. Sí, estamos, pues esto es lamentable y a la vez es positivo que están apareciendo estas alertas que están permitiendo atender de mejor forma. Entonces, hablaba sobre estas relaciones y bueno, aquí en el mismo entendido, ¿no? Se ilustra cómo esta figura de las mujeres que en la escuela, en la prepa, usa falda y tenemos que estar protegiendo el espacio, ¿no? Y de repente se hacen críticas con que los hombres están acostumbrados a estar tan libremente porque dicen que si no están así totalmente abiertos, sus testículos se pueden lastimar, dicen. Dicen aquí que los de aquí no, porque ellos son muy normales. Empezó a causar polémica porque estoy rodeada de puros hombres, déjenme decirles. Por cierto, soy la única mujer en este lugar en estos momentos. Es muy loco, dicen ellos, sí. Pero afortunadamente son hombres bastante feministas. Y eso es, me estoy, si no son feministas, ya se están convirtiendo. Y eso me da mucho gusto. Sí. Muy bien, entonces ya estamos por cerrar. La cosa aquí es, tal vez aquí no ven lo que dice, ¿no? Y es una crítica que constantemente, por fortuna, está apareciendo en las redes sociales. Dice aquí un hombre, ustedes no lo están leyendo ahí, pero le dice el hombre, por tu seguridad no deberías de ir sola por la calle de madrugada. Entonces ella le contesta, por mi seguridad quizás sean los hombres los que no deban de ir solos por la calle de madrugada. ¿No? Entonces, mejor pues no salgan los hombres porque pues hay mucho riesgo, ¿no? Deben de tener miedo de empezar a violar. Ese sería el cambio de la perspectiva, ¿no? Y bueno, la cosa es que el feminismo no es solo cosa de mujeres. Por eso yo les decía aquí a mis estimados compañeros de producción del equipo de Londres 1671, a todos los demás, que el feminismo es una cosa de buscar esta igualdad en las relaciones. No solo en las relaciones, es pensar que si han habido procesos sociales que han llevado a la formación de comportarse a partir del sexo de una u otra forma. Y esto está generando problemas gravísimos como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? Tenemos que erradicar eso, tenemos que entrar todos, hombres, mujeres y otras denominaciones en esta lucha. ¿Sí? Entonces yo voy a cerrar con esto, esta emisión, invitándolos a reflexionar, a que se queden con esta idea en la cabeza, que no tomemos estos casos simplemente por el morbo de lo que está sucediendo, de que hay una persona psicópata suelta y que no es un síntoma de algo que está ocurriendo. Decía, repito esto, es solamente el 5% de los feminicidios que están ocurriendo en aquel lugar. Entonces, ¿cuántos monstruos existen? No es que sean monstruos, son personas que están desarrollando males que vienen de la misma sociedad. Entonces vamos a empezar a curarlos, vamos a empezar a curarnos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado esta charla y que sirva para reflexionar. Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.